¿Cómo llegar al cielo? Es el tema que vamos a estar tratando en este capítulo. ¿Cómo llegar al cielo? Me parece a mí que es una pregunta capciosa. ¿Por qué tenemos que aspirar ir al cielo? Viene la respuesta. Porque si no vamos al cielo, vamos a tener que ir a algún lugar después de la muerte. Y si no se ha podido demostrar bíblica y categóricamente la existencia del limbo, del purgatorio, ¿qué nos queda? Bueno, la palabra de Dios dice que si no se ha podido probar la existencia del purgatorio y del limbo, lo único que nos queda es el infierno y la condenación eterna. Lugares cuya existencia sí han sido comprobados una y otra vez a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. El infierno, por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones acerca de este tema, no es otra cosa más que una cárcel provisional en espera del día en que se tenga que comparecer ante el juicio del gran trono blanco para ser condenados por una eternidad a lo que es conocido como el lago de fuego. Al infierno irán todas aquellas personas que en el momento de su muerte se encuentren sin Cristo. Repito, para esperar el día del juicio del gran trono blanco y comparecer ante este tribunal para ser condenados y lanzados al lago de fuego por una eternidad. Recordamos recordamos una vez más lo que nos dijo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acerca de esto, debemos decir que ante todas las cosas y por sobre todas las cosas, Dios nos ama. El Señor nos ama. La primera cosa la primera cosa que nosotros debemos saber es que Dios nos ama por sobre todas las cosas. Dios nos ama y de hecho no quiere que ninguna persona perezca, no quiere que ninguna persona buena o mala tenga que ser condenada y separada de su presencia por una eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo, dice, que ninguno perezca. Todo lo contrario. El Señor quiere, o el Señor anhela, o el Señor desea que todas las personas puedan arrepentirse de sus pecados. Y Él anhela que todas las personas puedan salvarse. Por lo menos es lo que nos dice en el libro de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, de la condenación eterna, en el lago de fuego. Sí, el anhelo, el deseo del corazón de Dios es que las personas puedan ser salvas. El problema, al menos el problema que tenemos por delante, es uno del que la mayoría de las personas no les gusta hablar.
El hombre es pecador. El hombre es pecador. Toda la raza humana. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni uno, ni siquiera uno. Toda la raza humana es pecadora. Cuando Dios creó al hombre, nosotros sabemos bien que Dios lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Quiere decir que lo hizo como un ser tripartito, con cuerpo, con alma y con espíritu, con sentimientos, con emociones, con voluntad, con libre albedrío, como un ser racional, con la capacidad de poder pensar, con la capacidad de poder sentir y con la capacidad de poder decidir. Como Él. En esa condición Dios puso al hombre en el huerto del Edén. O bien sea, en un principio el hombre, Adán y Eva, eran perfectos, sin tacha, sin pecado, sin contaminación, sin maldad. Y estando en el huerto del Edén, el hombre, tanto Adán como Eva, decidieron por ellos mismos dudar de Dios. Recuerda, la serpiente le decía a Eva, con que Dios os ha dicho, sembrando la duda, la incertidumbre, y ellos decidieron dudar de Dios. Decidieron dejar de creer en Dios. Dios les había dicho, el día que ustedes coman del fruto que yo les mandé que no comiesen, morirán. Satanás dijo otra cosa. Por lo tanto, ellos decidieron dejar de creer en Dios para creer las mentiras o las medias verdades que Satanás les presentó en ese momento. Ellos no solo decidieron dudar de Dios, dejar de creer en Dios, ellos no solo decidieron creerle a Satanás, sino decidieron desobedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Pese a lo que Dios les había dicho. Nosotros tenemos un concepto, yo diría que bastante errado y equivocado acerca de Dios. Dios nos pide, Dios nos dice, y nosotros cuestionamos todo lo que Dios dice. Bueno, sí, Señor, pero tal vez, pero quizás podría ser. Mira que yo creo que si podemos construir el arca de esta manera, no de 2 pisos, tal vez de 3 pisos, no de ese largo, sino más largo o más corto, no de ese ancho, tal vez más ancha, tal vez si le ponemos... Dios es sabio y su sabiduría trasciende, está por encima de todas las cosas. Bueno, Adán y Eva decidieron dudar de Dios, siendo Dios. Decidieron dejar de creer en Dios, siendo Dios. Y decidieron creer en Satanás por encima de Dios. Y decidieron desobedecer a Dios. Lo que causó que el hombre se contaminara con el pecado y que naciese en su corazón la semilla del pecado. Esa inclinación a hacer no lo bueno, esa inclinación a hacer lo malo, aunque se sepa lo que está bien y lo que está mal. El hombre se contaminó con el pecado. Problema, bueno, ya no era perfecto, ya no era sin tacha, ya no era sin pecado, ya no era sin maldad. Problema, Dios no cambia, es el mismo
hoy y por siempre. El hombre cambió, ya no era perfecto, ahora era pecador. Pero el otro problema que encontramos es que Dios no cambió. Dios siguió siendo santo. Eso quiere decir que la santidad de Dios trasciende. Quiere decir que Él está por encima de todo lo más vil y sucio. Pero también quiere decir que Él está por encima de todo lo más limpio y puro e inmaculado. El hombre cambió. Dios no. Ahora el hombre era pecador. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros tenemos que decir que ahora el hombre, por su condición, no podría tener ningún tipo de comunión o relación con Dios. Por eso encontramos en el huerto del Edén un hecho que tenemos que distinguir. El hombre fue expulsado del huerto del Edén para recordarle que él había cambiado y Dios no. Y que por causa del pecado y la santidad de Dios, ya el hombre no podía tener ninguna comunión con Dios, abriéndose así un abismo de separación entre el hombre y Dios. El hombre había adquirido una naturaleza pecaminosa. Tercer problema. Primero, el hombre es pecador. Segundo, Dios no cambió, siguió siendo santo. Tercero, el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa que heredó a todos sus hijos de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso recordamos las palabras del apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esta naturaleza, esta condición, le fue heredada a toda la raza humana. Desde el más joven hasta el más viejo. Hombres, niños y mujeres han adquirido esta naturaleza. Y esta naturaleza los separa de Dios en esta vida y en la otra. Esta naturaleza condena al hombre primero a ir al infierno y posteriormente al lago de fuego. Según leímos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 14 y 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino que le espera a toda la raza humana. Ahora bien, estamos diciendo que con respecto a este asunto de por qué ir al cielo, estamos hablando de, tenemos que saber que Dios nos ama, tenemos que saber que el hombre es pecador, pero también tenemos que saber que hay esperanza en el Señor Jesús. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar para pagar así un precio altísimo por nuestra salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:8? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué palabras tenemos que resaltar de este texto? Bueno, en que siendo aún pecadores, Dios nos amó. Aún estando contaminados con el pecado, aún no siendo perfectos, aún no siendo aptos para ser contemplados por sus ojos. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Hay esperanza en Jesús. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, pagando así un precio altísimo por la salvación de nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
no ofreció un corderito en sustitución nuestra. Él ofreció su propia vida para sustituir la nuestra. Por lo tanto, tenemos que decir que necesariamente para ir al cielo nosotros tenemos que considerar la suficiencia del sacrificio de Cristo. La palabra de Dios es clara al decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es clara al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí en San Juan 14:6 él empieza diciendo, óigame, el camino que lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Si no es por mí. La cuarta cosa que nosotros debemos saber es que necesitamos no solo creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino necesariamente tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿De qué sirve creer en la existencia de Dios? ¿De qué sirve creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo si no le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y lo hemos invitado a entrar en él? ¿No es así lo que dice la palabra de Dios? En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, por ejemplo, para mencionarlo, dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿dónde está la mayoría de los demonios y a dónde van a ir? Al mismísimo infierno, a la condenación eterna. Entonces, ¿de qué les sirve a los demonios creer y temer a Dios? Porque cuando ellos estaban delante de la presencia del Señor Jesucristo, corrían ante Él y se postraban a sus pies. ¿De qué les servía creer y temer al Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces no solo tenemos que creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Necesariamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, abrirle la puerta de nuestro corazón e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Es la única manera, es la única forma. Si usted tiene un vehículo, puede ser un vehículo del año, de la mejor marca, en óptimas condiciones. Pero ¿de qué le sirve a usted tener ese vehículo, ese medio de transporte, si primero no le llena el tanque de la gasolina? Si no tiene una batería que produzca esa chispa que encienda el motor. Y un piloto que lo eche a andar. Usted tiene dolor de cabeza y usted sabe que hay un medicamento infalible recomendado por la medicina. Usted lo tiene ahí en su mano. Pero ¿de qué le sirve creer que ese medicamento puede ayudarle a superar el dolor de cabeza que usted tiene si no lo ingiere, si no lo toma? Óigame, usted puede creer que hay platillos, todos tenemos una comida preferencial. A mí me gusta, me encanta el espagueti a la boloñesa, podrá decir alguien. Es riquísimo. Bueno, pero si tú no lo tomas, primero no va a saciar el hambre que tú tienes. Es igual con el Señor Jesucristo. En San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, el Señor les dice, mire, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy seguimos encontrando personas muertos en vida. Esposos, esposas, matrimonios, familias, hijos muertos en vida.
Seguimos encontrando sociedades muertas en vida. Y la palabra de Dios dice que en el Señor Jesucristo hay esperanza, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, más nadie. La única manera posible de arrepentirnos de nuestros pecados y que el Señor Jesucristo, la esperanza de toda la humanidad, como fue dicho de Él en el Antiguo Testamento, el deseado de todas las gentes, la única posibilidad que nos puede permitir traer al Señor Jesucristo a nuestras vidas es por medio de la oración. Yo no le estoy diciendo que para que Cristo venga a su corazón usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración. Yo estoy replicando las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 13, cuando él dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay una diferencia entre la palabra rezar y la palabra orar. La palabra rezar quiere decir repetir. El Ave María, el Padre Nuestro o cualquier otra oración. Solo repetimos. Pero la palabra orar quiere decir hablar con Dios. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que si nosotros de manera consciente y voluntaria entramos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todos mis pecados. Yo voluntariamente quiero abrirte la puerta de mi corazón, invitarte a entrar en Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vea lo que dice aquí Pablo en Romanos, en el capítulo 10. En el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el versículo 13 que ya leímos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En su contexto nos acaba de decir el apóstol Pablo lo que tenemos que hacer. Si Jesucristo ya pagó un precio altísimo por el perdón de nuestros pecados, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Ahora, en este momento, en ese instante, por la gracia de Dios, Él nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Absolutamente. Si va a venir a morar en nuestro corazón, piénselo por un momento. Nuestra vida, nuestro corazón está sucio. Y lo primero que el Señor va a hacer antes de habitarlo es limpiarlo, según lo que dice Juan en Apocalipsis 1:5. Por la gracia de Dios, no solo nos va a perdonar y a limpiar de todos nuestros pecados, nos va a adoptar como sus hijos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A dónde van los hijos de Dios? Al infierno, no, Señor. A la presencia de su Padre cuando mueran. Por la gracia de Dios, nuestros nombres van a ser inscritos en el libro de la vida, en el registro civil del cielo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si yo invito a Cristo a entrar en mi corazón y Él me perdona de mis pecados, me adopta como su hijo y inscribe mi nombre en el libro de la vida, ahora puedo aspirar a ir al cielo al momento de mi muerte, pues Él me ha otorgado la vida eterna. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 47? San Juan capítulo 6, versículo 47. Dice el Señor Jesucristo:
porque Él es el que está hablando. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Por la gracia de Dios, al aceptar a Jesucristo, no solo nos son perdonados todos nuestros pecados, no solo somos adoptados como hijos de Dios, o nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. No solo se nos da la vida eterna, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y para que yo quiero la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo sé que dije Romanos 8:9, pero no podemos dejar de leer lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, por la gracia de Dios nos es dado el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, para comenzar a renovar y transformar y vivificar nuestras vidas. Aún nuestros cuerpos, dice, mortales. Siendo así, yo puedo decir, soy salvo. Pero para ser salvo, necesito arrepentirme de mis pecados e invitar al Señor Jesucristo necesariamente a entrar en mi corazón. Y Él llena el vacío de mi alma y de mi corazón, pese a nosotros mismos. Por eso en esta ocasión, si tú me estás oyendo y has llegado a entender la necesidad que tenemos de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo le quiero preguntar, así a la distancia y a través de este medio, ¿no te gustaría aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Que Él perdonara tus pecados, que Él adoptara como su hijo, que Él simple y sencillamente escribiera tu nombre en el libro de la vida. ¿No te gustaría que Él pudiera garantizar tu vida después de la muerte? Que enviase su Espíritu Santo a tu corazón para que comience a renovar todas las cosas que hay en ti, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Si la respuesta es sí, a la distancia, lo único que yo te puedo decir es lo que ya te dije. Necesariamente necesitamos entrar a la presencia de Dios y pedirle que nos perdone de nuestros pecados, que reconocemos por la fe la suficiencia del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de una oración. Hay una oración muy conocida llamada la oración del pecador, que en este caso podría servirnos. Y si eso es lo que tú quieres, yo quisiera ayudarte. Y tú podrías repetir esta oración ahí donde tú estás. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy vengo a ti para reconocer que soy un pecador, que mi destino es la condenación eterna, pero que en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Te invito por mi libre voluntad a tu Hijo Jesucristo a entrar en mi corazón, para que Él me limpie de todos mis pecados y se convierta en mi Señor y Salvador. En
tú lo puedes hacer ahí donde tú estás. Si tu necesidad es Cristo, hay 5 verdades que tenemos que entender. Dios nos ama, soy pecador, Cristo murió por mí, acepto a Cristo y por lo tanto estoy salvo. Y tengo la garantía de que un día, no solo mi vida va a comenzar a ser transformada, sino voy a heredar el reino de los cielos. 5 verdades, como 5 dedos tenemos en nuestra mano, que nos dicen lo que tenemos que hacer y considerar si pretendemos llegar al cielo. Nuestra pretensión no es vana. Lo que queremos es que nuestra vida no se pierda, ni en esta vida, ni en la próxima. Porque si no vamos al cielo, hay un lugar ya reservado con nuestra vida en el infierno y en la cruz. Que Dios te bendiga.